Bien, chicos, el tema de hoy día es respiratorio, aparato respiratorio, o sea, ¿qué vamos a ver? Vamos a hablar acerca de los pulmones, vamos a hablar acerca de las conexiones que vamos a tener al pulmón, ¿verdad? Estamos hablando de la tráquea, vamos a hablar de los bronquios, vamos a hablar de las otras partes que se encuentran alrededor del pulmón que también son importantes, como por ejemplo el corazón, ¿ya? Bien, entonces comencemos con las generalidades, chicos. Cuando hablemos de las generalidades, vamos a hablar de que el sistema respiratorio no solamente es el pulmón, ¿verdad? Sino desde dónde comienza todo, desde la nariz, ¿verdad? Y la nariz, ¿qué partecita nosotros inhalamos el aire, el O2 y botamos el CO2? Las fosas nasales, ¿verdad? Entonces, de aquí comienza el trayecto, ¿verdad? Entonces, como que si fuera una carretera de ahí, ¡chu! Baja por aquí, va a pasar por la faringe, luego va a pasar por la laringe, luego va a pasar por acá a la tráquea se va a dividir acá en un punto, que ya vamos a ver cómo es que se va a llamar este punto, y va a pasar a los bronquios, y de los bronquios va a pasar a los bronquiolos, hasta que lleguen hasta las unidades, ¿verdad? A nivel del pulmón. Muy bien. Chicos, y aparte de esto, ¿qué es lo que tenemos que saber? Que el pulmón, al igual que cualquier órgano, que ya sabemos, va a tener una membrana que la va a recubrir como protección. Y esa membrana es la pleura, en el caso de los pulmones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando hablemos del corazón, que es la próxima clase, vamos a saber que el corazón también tiene una membrana de protección, pero en ese caso su membrana ya no se llama pleura, sino se llama pericardio. ¿Ya? Entonces, como estamos hablando el día netamente de pulmón, ¿cómo se llama su membranita? Pleura. ¿Ya? Bien. Entonces, las vías respiratorias van a dividirse, chicos, en dos partes. En las partes extrapulmonares, es decir, todas aquellas vías que están fuera del pulmón, y en las vías intrapulmonares, todas aquellas vías que van a estar dentro del pulmón. Y cuando hablemos de las vías extrapulmonares, vamos a hablar de las fosas nasales, por donde inicia el recorrido del aire. Luego le va a seguir la faringe, luego la laringe, luego la tráquea y finalmente llega hasta los bronquios primarios, o también llamados principales extrapulmonares. Estos broncos primarios, chicos, es el punto de quiebre para yo comenzar también a hablar de quién, de la zona intrapulmonar, ¿verdad? Y esto vamos entonces a hablar acá de los bronquios primarios o principales intrapulmonares. Luego de estos bronquios primarios siguen los bronquios secundarios, que son llamados lobares, están más metidos al pulmón. Y por último, pero no menos importante, tenemos a los bronquios terciarios o segmentados que van a estar tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo. Sin embargo, luego de haber visto en los bronquios terciarios, vamos a ver a unos conductos que son más chiquitos, más finitos, y estos son los bronquiolos. Y estos bronquiolos voy a tener yo cuidado, ¿por qué? Porque se van a dividir en tres. En los bronquiolos propiamente dichos, en los bronquioles terminales y los últimos, los bronquiolos respiratorios. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora vamos a comenzar desde la parte de las vías extrapulmonares, o sea, vamos aquí a conversar mediante las fosas nasales, ¿verdad? Y Angie, las fosas nasales aquí en este brother que lo tengo acá al costado, ¿cómo son? Ah, es esta zona de acá, ¿no? Vamos a ponerlo de un color. Es esta zona de aquí, ¿verdad? Sí. Y entonces, anatómicamente va a tener una ubicación, ¿no? Es como decir, como yo siempre les digo que ustedes relacionen, cuando hablen de ubicación es como dar la dirección de su casa, ¿no? Entonces el hueso también tiene una dirección exacta. Ubicándonos ya en un mapa así, en un Google Maps, ¿cómo están las fosas nasales? Ah, las fosas nasales se encuentran en la calle, el medio sensorial, ya medio sensorial, esa es la zona donde va a estar ubicada. Sin embargo, ustedes saben que las calles también tienen paralelas, ¿verdad? Es como decir, ah, en esa recta o a la otra, ya. Entonces, estas fosas nasales que se encuentran en el medio sensorial tienen paralelas, es decir, en la parte superior, ¿verdad? Como decir, la cuadra paralela a esta calle va a ser superior o encefálica, ¿ya? Donde va a estar acá, ¿qué cosa? El cráneo, el cerebro, todo eso. Pero también, si yo hablo de un límite distal, ¿no? O lo que está debajo del medio sensorial, ¿qué encuentro? Ah, voy a encontrar acá la zona inferior o digestiva,
¿Ya? ¿A partir de quién? De la cavidad oral. Están acá los hermosos dientes de mi brother. ¿Ya? Entonces, acuérdense, ¿ah? Cuando yo hablo, voy a hablar donde está ubicada donde, en el medio, o sensor y al. Sin embargo, yo puedo hablar de que hay una zona que se encuentra superior o encefálica, ¿verdad? Una zona superior encefálica, y también puedo hablar algo que está por debajo. ¿Y qué está por debajo? A la zona inferior o digestiva. Bien, entonces nosotros ya anatómicamente sabemos que este espacio es el medio sensorial, pero ahora, ¿qué pasa si yo con un tubito entro hacia adentro de las fosas? ¿Qué voy a encontrar? Voy a encontrar estas tres zonas, y esas zonas son las llamadas los cornetes. ¿Cuántos cornetes yo tengo? Voy a tener tres, chicos. Voy a tener un cornete superior, aquí, un cornete medio, aquí, y un cornete inferior. ¿Ya? Y estos cornetes, chicos, están ubicados en la pared lateral, ¿ya? Lateral. Sin embargo, ustedes se dan cuenta, ahí voy a ponerlo de otro color, hay como unas cavitaciones que están dentro del cornete, ¿verdad? Vamos a ponerlo con otro colorcito. Y esas cavitaciones que están dentro de los cornetes, esos espacios, son los llamados meatos. Y también se encuentran tres: meato superior, el meato medio y el meato inferior. ¿Ya? ¿Y para qué sirve conocer este espacio como meato? Porque el meato lo que va a hacer es servir como caja de resonancia cuando uno pronuncie palabras, sobre todo las palabras nasales, ¿ya? O por ejemplo, cuando yo digo mañana, ¿ya? O cuando, por ejemplo, digo, no sé, ñoño. Entonces, ahí yo estoy utilizando, si ustedes se dan cuenta, si ustedes lo repiten en casa, letras nasales, ¿ya? Es más, ¿sabes cuándo se ve bien, bien, bien acentuado esto? Cuando uno tiene congestión nasal. Y no puede como que hablar bien, siente que su nariz como está congestionada, ¿verdad? Las letras salen así como que con un sonido mucho más atenuante, ¿ya? ¿Por qué? Porque los meatos ahí están recubiertos de moco, ¿ya? Y ese sonido, esa vibración vocal va a salir mucho más fuerte. Bien. Entonces, luego de haber ya visto los cornetes y los meatos, voy a también tener en cuenta dos cosas. Existen orificios a nivel de las fosas nasales. El orificio por donde entra el aire se conoce como el orificio anterior. Y el orificio que va a recibir para llegar a nivel de la faringe se conoce como el orificio posterior. Y ese orificio posterior está compuesto por las llamadas coanas, ¿ya? Ah, o sea, te pueden poner orificio posterior o también te pueden poner coanas, ¿ya? Tienes que acordarte que eso sí. Ahora veamos la mucosa, que también va a ser parte de la pared lateral de esta cavidad, de la cavidad de las vías nasales. Entonces, ¿por qué es importante la mucosa? Ustedes saben que por aquí, ¿qué cosa entra? El O2, ¿verdad? Pero el O2 está contaminado, ¿verdad? ¿Qué pasa? El O2 también entra de una zona fría. Y si no tuviéramos mucosa, ¿ya? Entonces el aire entraría de una forma muy brusca. Es por eso que nosotros la tenemos, que nosotros lo que vamos a hacer, o esta mucosa lo que va a hacer es temperar, es humedecer el aire que ingresa, para que cuando entre a nivel de la faringe, de la laringe, ya entre más equilibrado. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahora, luego de ya ver la primera, que son las fosas, voy a ir a la segunda parte. Y la segunda parte que vamos a ver acá es la llamada faringe. Acuérdate, esta es la número 2, la faringe. Entonces, estamos yendo el recorrido desde donde empieza hasta donde termina. Mira, empezó en dónde? En vías intra, perdón, extrapulmonares. ¿Y dónde comienza? En las vías respiratorias, ¿verdad? Ahora estamos yendo a lo que es la faringe. Fosas nasales, faringe. Y acá esta faringe, chicos, se va a dividir en tres zonas. La faringe es como que todo esto es la faringe, pero tiene tres partes. ¿Ya? La primera zona se conoce como rinofaringe, porque está conectada con la nariz. ¿Ya? ¿Y para qué sirve la rinofaringe? Solamente va a tener la función respiratoria. ¿Ya? Acuérdense, solamente tiene función respiratoria, porque por acá entra el aire, se va a humedecer, temperar, y es la que la va a recibir, ¿verdad? Esta zona entonces solamente tiene función respiratoria. Sin embargo, esta es pregunta de examen,
la orofaringe con la faringe laringea, que es el comienzo ya de la laringe, van a tener dos funciones. ¿Cuáles son? Van a tener respiratoria y van a tener función digestiva. ¿Ya? Acuérdense bien, bien, bien de eso. Entonces la orofaringe ya sirve porque va a comunicar ya no la nariz, sino que va a comunicar ahora la cavidad oral, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted se ha dado cuenta cuando a veces no puedes respirar, te ha pasado algún accidente de repente, no sé, de ansiedad, de estrés, o el mismo hecho de que tienes la nariz muy, muy, muy congestionada, y por donde tú comienzas como que a jalar aire, por la boca, ¿verdad? Por la cavidad oral. Entonces, por eso es que esa zona de la faringe tiene tanto función respiratoria como también que pasa por la boca, los alimentos, ¿verdad? Entonces también tiene función digestiva. Al igual que la faringe y laringe, y acuérdate que la última parte, esta faringe y laringe, es la continuación o la comunicación con la ahora llamada laringe. Es lo que vamos a ver por acá. Esto de acá, chicos, es un corte ya transversal de lo que es la faringe. Mira, ¿qué tengo acá? ¿Cuál es la primera zona? La rinofaringe. Luego, la orofaringe. Y por último, la faringe laringe. La laringe es la tercera parte de las vías extrapulmonares, ¿verdad? Y la laringe, chicos, está ubicada a nivel del cuello, ¿ya? Del cuello. Esta laringe va a comenzar en la parte anterior del cuello, donde en el borde superior de la vértebra cervical C4, ¿ya? Aquí. ¿Y dónde termina, Angie? Va a terminar en el borde inferior de la vértebra cervical. Chicos, esto de acá lo voy a poner así con un signo de exclamación para que ustedes lo tengan bien, bien, bien apuntado. Esto de acá también suele ser pregunta de examen, porque les preguntan de dónde a dónde va y por qué suelen preguntar en el examen o por qué creen que, no solamente para el examen, en realidad para todo, es bueno conocer esto de por dónde va la laringe. Vamos a ver que más adelante en la clase existen tipos de tratamientos, ¿ya? Donde nosotros vamos a tener que abrir el espacio de las vías respiratorias para poder proporcionar a nuestro paciente cuando ya no puede respirar, cuando tiene un ataque muy fuerte, algo que se ha salido del sistema de control, una vía alternativa, ¿verdad? Para que el aire ingrese y no se asfixie, no muera. Entonces, es por eso yo que tengo que conocer dónde está ubicado anatómicamente para yo hacer los cortes, para yo hacer la precisión de lo que tengo que meter o de lo que tengo que extraer, porque muchas veces también pacientes se ahogan cuando hay algo acá a nivel de la laringe en que se atora, ¿no? Una obstrucción. Entonces, si yo quiero hacer un corte, si yo voy a ser cirujano en un futuro, tengo que saber en qué vértebras, ¿no? Tengo que cortar o más o menos yo guiarme, porque no puedo cortar el cuello de una persona así por así, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, o sea, no solamente véanlo desde el punto de estudio, que bueno, sí, tengo que conocer eso porque pueden preguntar en examen, sino también desde el punto médico que les va a servir para toda su vida como profesionales. ¿Ya? Bien, otra cosa que es importante conocer es que la laringe es un órgano que presenta un esqueleto fibromuscular, ¿ya? Es un cartílago, es fibroso y es muscular. O sea, son tres cosas que que la laringe va a hacer, ¿ya? Bien, acá tenemos a la laringe y esta laringe, chicos, está compuesta por barreras que van a estar adelante de ella, que son estas láminas, y este es el cartílago. Vamos a ver el cartílago tiroides, el aritenoides, el cricoides, que sirve como protección. Y esto que estás viendo acá de color medio rosadito, es esta famosa laringe. ¿Ya? Vamos a conocer que también entre la laringe existe una zona glótica y esa zona glótica está comprendido, o bueno, es importante porque de ahí van a salir las famosas cuerdas vocales que uno le da pues esa famosa voz que tenemos, ¿no? Por ejemplo, a mí me han dicho así como para no aburrirlos tanto, para que se acuerden, a mí me ven y me dicen que mi voz es muy, o cuando escuchan mi voz, ¿no? Me dicen que es muy pasiva, tranquila, es más, me ponen hasta de menor edad por el sonido de mi voz, ¿ya? Y yo así me río porque yo pienso que la voz que yo tengo parece una ardillita, ¿ya? Pero me tengo que aceptar cómo es mi voz. Sin embargo, yo he visto otras personas que su voz
sobre todo de los chicos, de gente mucho mayor, es más gruesa, más ronca, ¿no? Y es porque cada uno de nosotros tiene pues estas famosas cuerdas que le va a dar la autenticidad de la voz. Ya chicos, acuérdense de eso. Bien, ¿y cómo es la glotis, Angie? Ah, es esta acá que parece como una boquita, ¿no? Un labio. Esta glotis, chicos, está compuesta por ligamentos. Ya esto que estamos viendo acá a los costados son ligamentos. Vamos a tener dos zonas interligamentosas ¿ya? Y intercartilaginosas. Cuando hable yo de ligamento interligamentosa, estoy hablando de las cuerdas vocales verdaderas, ¿ya? Y esas se van a encontrar hacia la parte anterior, o sea, en esta zona. Sin embargo, también voy a tener una zona intercartilaginosa, pero esta está entre cartílagos, o sea, a nivel de por acá, ¿ya? Y esta es la famosa conocida rímula, ¿ya? Y se encuentra en la parte posterior. ¿Por qué creen que es importante las glotis? Muy aparte de yo poder utilizar las cuerdas vocales, porque la glotis ayuda en lo que es la respiración, ¿ya? Ayuda mucho en lo que es la respiración. Y esta glotis, chicos, va a tener bastantes casos, no es que siempre va a estar abierta, sino que yo la puedo encontrar en varias posiciones. Como por ejemplo, cuando yo estoy degluciendo, o sea, estoy tragando mi hamburguesa, mi Bembos, mi McFlurry, mi McDonald's, ¿ya? Mi glotis acá se encuentra en una forma cerrada. Y solamente cuando degluto, Angie, no, cuando también hablo, cuando estoy fonando, ¿ya? Así se va a encontrar la glotis cuando yo paso los alimentos o cuando hablo, se encuentra de esta forma cerrada, ¿ya? Es como que la hendidura acá se cierra, ¿ya? ¿Por qué? Porque si, imagínate, si yo tuviera mi glotis abierta cuando estoy comiendo, cuando estoy hablando, los alimentos entrarían hacia el pulmón, ¿verdad? Y eso nosotros no queremos. Es más, ya esto es como que algo así innato, que el sistema nervioso innato lo conoce. ¿Por qué? Porque cuando uno habla, automáticamente, ¡plup!, la glotis se cierra. Cuando uno come, automáticamente, ¡plup!, la glotis se cierra. ¿Ya, chicos? ¿Por qué? Porque trata de evitar el paso de alimentos, el paso de obstrucciones a nivel del pulmón. En cambio, cuando yo estoy tranquila, estoy en apnea, estoy en reposo, estoy de repente durmiendo por ahí, mi glotis puede estar abierta. Esto es después de una inspiración, ¿ya? ¿Y cómo es cuando la glotis está abierta, Angie? Se forma un triángulo isósceles, ¿ya? Así. Y cuando estoy constantemente en una inspiración y en una expiración, la forma que va a tener tu glotis es de un rombo. ¿Ya? Por ejemplo, cuando estoy de repente trotando, caminando, ¿ya? O el simple hecho de que sea continuo, ¿ya? No necesariamente necesitas estar en ejercicio, pero continuo, ¿ya? La glotis pues acá abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra. ¿Y qué forma? Un rombo, ¿ya? Un rombo. Muy bien. Ahora ya hemos visto fosas, hemos visto faringe, hemos visto laringe. ¿Cuál es el 4? Es la tráquea, ¿ya? La tráquea también, chicos, tiene una extensión, ¿ya? Y la extensión va desde el borde inferior del cartílago cervical, perdón, de la vértebra cervical C6 hasta la vértebra torácica número 4. Acuérdense, desde C6 hasta T4 llega la extensión de la tráquea. Angie, pero acá la tráquea se va a dividir a nivel de los bronquios, ¿verdad? Sí. Y cuando hay esa división, ya esta zona que comienza a dividirse, se forma como un triangulito, ¿ya? Y a ese triangulito, que en realidad no existe, porque no es como que haya un triángulo ahí metido en tu tráquea, sino es un punto universalmente conocido por todos, ya es como decir, ah, ya comienzan los bronquios, ah, este es el punto de división, ya no necesariamente tiene que haber algo adentro. A eso se le conoce como carina, ¿ya? Entonces, por eso es que se le conoce como punto de reparo anatómico y no se le conoce como estructura anatómica, porque no existe.
sino es algo que cuando tú de repente estás mirando, cuando estás viendo, sabes que la carina es el espacio o es más o menos el límite donde yo comienzo ya a ver a los bronquios, ¿ya? Entonces acuérdate, no es que haya una estructura ahí, no, 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 no. Es un espacio, es un punto, es como decir, desde acá yo me guío para que comiencen los bronquios, ¿ya? Bueno, entonces, hablando en sí netamente de lo que es de la tráquea, vamos a ver que presenta anillos, ¿ya? Miren, acá tengo uno, por acá tengo otro, ¿verdad? Y así, son anillos traqueales que hacen toda la tráquea. Pero esos anillos no es que estén solitos, ¿verdad? Porque tiene una consistencia. Es que hay una membrana que se conoce como la membrana intercordial que los revuelve, ¿no? Para que estén quietos, si no los anillos se saldrían, ¿verdad? No tendrían un orden como está acá. Bien, entonces, ¿está formado aproximadamente de cuántos anillos? Esta también es pregunta. Aproximadamente 16 anillos traqueales por estas membranas intercordiales. ¿Ya? Pregunta, ¿la tráquea es elástica o no es elástica? Sí, sí es elástica, ¿ya? Y estos anillos, chicos, tienen una forma de una U invertida. De tal manera que puedo ver que en sus extremos están unidos por un músculo, el músculo traqueal. ¿Ya? O sea, adentro, mire, si te das cuenta, hay como elastinas, ¿no? Esas son fibras del músculo que va a estar adentro, por eso es un músculo elástico, por eso la tráquea, cuando uno se mete tremendas cosas a la boca, como por ejemplo una pizza o una carne, y así sin deglutir bien o sin masticar bien, la tráquea no te lo va como que a rechazar y te lo bota, ¿no? Sino se acomoda, se amoldea, ¿ya? Y pasa por ahí. Muy bien. Veamos ahora sí los bronquios. A ver, yo les pregunto, ¿cómo se llamaba el punto anatómico o el punto o el reparo anatómico donde comienzan los bronquios y termina la tráquea? ¿Quién me dice? Karina. Karina, ¿ya? Karina. Muy bien, chicos, y los bronquios, acuérdense, voy a tener yo dos, tanto uno para el lado derecho, ¿ya? Y otro para el lado izquierdo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es el bronquio primario derecho y el bronquio primario izquierdo, Angie? ¿No son lo mismo? No. Tienen ciertas diferencias que vamos a ver a continuación. Como por ejemplo, así viendo la imagen, yo quiero que ustedes se den cuenta. ¿Cuál de estos dos bronquios es más grueso? ¿El derecho o el izquierdo? ¿El izquierdo? El derecho. El derecho. Miren, miren, ¿ya? Yo acá aproximadamente el diámetro que va a tener esto de acá, ¿ya? Aproximadamente será, no sé, algo de 5 o 6 por ahí, ¿ya? Y el izquierdo, que es este de acá, va a ser menor, ¿ya? Ahora, una cosa es su ancho, chicos, y otra cosa es la longitud. Yo les pregunto, ¿quién es más largo, el derecho o el izquierdo? El izquierdo. El ¿Quién es más izquierdo. largo? El izquierdo, ¿verdad? Ya. Entonces, cuando les pregunten por diámetro, siempre acuérdense de quién es más gruesito. Más grueso es el derecho. Pero cuando le hablen de longitud, ¿quién es más largo? Mira, ¿quién es más largo? Ese de acá, ¿verdad? El izquierdo. Mira, ya te cuenta, es más o menos así. Y el derecho es chiquito. De acá a acá. Y termina. ¿Quién es más largo? El izquierdo, ¿verdad? Bien. ¿Cuánto aproximadamente la longitud del derecho? De 2 a 3 centímetros. ¿Y el izquierdo cuánto aproximadamente mide de longitud? De 4 a 5 centímetros. ¿Ya? Ahora, otra cosa que les pueden preguntar como diferencia es a nivel de los ejes. ¿Cuál de estos tiene el eje más oblicuo? Oblicuo es que quiere decir que está más así tirado hacia un costado. ¿Será el derecho o el izquierdo? El derecho. El derecho, ¿no? Mira, el derecho va así. ¿Ya? Así va el derecho.
Sin embargo, este izquierdo ya no va a tener un eje tan oblicuo. Este más o menos es así. ¿Cómo es su eje? Horizontal. ¿Ya? El izquierdo siempre va a tener un eje más horizontal. En cambio, el derecho va a tener un eje oblicuo vertical. ¿Ya? Así. ¿Lo ven o no lo ven? ¿Volver a explicar? Cuando hablemos de eje, ustedes tienen que ver cómo va el bronquio. En el caso del derecho, el eje que va a tener es oblicuo vertical, o sea, va a estar echadito, ya quien como quien tirándose a un costado. En cambio, el izquierdo, su eje va a ser horizontal, es casi plano. Ya no se ve mucho la diferencia, pero si yo les hago la composición entre las líneas, como le digo, el derecho va de esta manera, mientras que el izquierdo va así. ¿Ya? Eso es con respecto a los ejes. Ya, chicos, a los ejes. Muy bien. Ahora, ¿esto qué bronquios son? Acuérdense, son los primeros, o sea, los bronquios primarios, ya los principales. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver los bronquios secundarios, cómo son. Los bronquios secundarios son parte de los bronquios primarios, ¿verdad? Por ejemplo, si comenzamos a nivel derecho, a nivel de la derecha, o sea, en este tronco de acá, ¿ya? Voy a ver que los bronquios secundarios, o también llamados lobares, son estos que están de color verdecito. Este tronco de acá, este tronco chiquito de por acá, y este tronco chiquito de por acá. ¿Ya? Son 3 bronquios secundarios. Mira, acuérdate, ¿ah? Este de acá, este de aquí y este por acá. Este es el bronquio secundario superior. Luego tengo al bronquio secundario medio. Y por último voy a tener al bronquio secundario inferior. Son 3, acuérdate, son 3. 1, 2, 3. En cambio, allá, y acá lo puedes ver, mira, en un pulmón. Este es un pulmón obviamente ya disecado, por eso está de color medio marroncito, porque el pulmón tiene un color rosado, ¿ya? Acá ves que el rojo es el bronquio primario, ¿ya? El rojo de acá ese es el bronquio primario. Pero acuérdate, del bronquio primario, ¿qué bronquio sigue? El bronquio secundario, y son 3. Este de acá arriba es el superior, ¿ya? El superior. Este de acá que mira que va al medio, en la zona media, es el medio. Y este que va hacia abajo, hacia la parte final, es el inferior. ¿Ya? Son 3 bronquios secundarios que voy a tener a nivel de la derecha. ¿Por qué? Porque si ahora yo me voy a la izquierda, voy a ver que voy a tener otros bronquios, ¿ya? Secundarios. Acá ya no voy a tener 3, acá solamente voy a tener 2, ¿ya? ¿Y cuáles son esos 2? Mira, uno que está acá y otro que está acá. Solamente son 2. El bronquio secundario superior y el bronquio secundario inferior. ¿Hay medio en el izquierdo? No, solamente hay superior y hay inferior. Entonces yo veo de nuevo mi dibujo, ¿no? Acá el profe Guamante ha puesto y él te pone de que este de acá rojito, ¿qué es? ¿Qué es? Es el bronquio primario. Y de este bronquio primario, acuérdate, salen 2 para el nivel izquierdo. Uno, que es el bronquio secundario superior, y otro, este acá de color celeste, que es el bronquio secundario inferior. Entonces yo te voy a preguntar para poder pasar. Chicos, a nivel derecho, ¿cuántos bronquios secundarios tengo? 3. A nivel del bronquio izquierdo, ¿cuántos bronquios secundarios tengo? 2. 2. ¿Ya, chicos? 2. Muy bien, vamos a pasar ahora a ver a los bronquios terciarios. Acuérdense que los terciarios son los segmentados, es decir, los más chiquititos, ¿ya? Y luego de estos bronquios terciarios ya recién nacen los bronquiolos, ¿ya? Entonces vamos a comenzar, ¿ya? Yo voy a empezar a marcar y yo quiero que ustedes me digan qué es lo que estoy marcando.
esto de acá? ¿Qué es? El bronquio primario derecho. Ya, bronquio primario, pero tienen que decir completo. ¿En dónde está? ¿En la derecha o en la izquierda? En la derecha. En la derecha. Ya, entonces este es el bronquio primario derecho. Uy, sorry. Muy bien, vamos a borrar. Ahora voy a marcar otra parte y necesito que ustedes me digan qué es. ¿Ya? ¿Qué es esto? El bronquio secundario superior. Muy bien. ¿Qué es esto de acá? Bronquio secundario medio. Perfecto. ¿Y qué es esto de acá? Bronquio secundario inferior. Perfecto. Muy bien, vámonos ahora al nivel izquierdo. ¿Ya? ¿Qué es esto de acá? Bronquio primario izquierdo. Perfecto. ¿Qué es esto de acá? Bronquio secundario superior. Perfecto. ¿Y qué es esto de acá? Bronquio secundario inferior. Inferior. Correcto. Muy bien, chicos. Excelente. Todo lo que ustedes me han dicho está bien. Entonces, vamos a enfocarnos ahorita a nivel derecho, ¿no? Ya conoces que estos son los bronquios secundarios, ¿verdad? Superior, medio e inferior. De este bronquio secundario superior van a salir 3 ramitas. Mira, 3 ramitas. ¿Ya? Esta ramita número 1, ¿verdad? Que está acá apuntando hacia arriba, es la llamada apical. Apical. Acuérdate, apical. Luego va a salir otra que se va hacia abajo. Ah, esta es la posterior. Acuérdate, posterior. Y luego voy a tener una tercera que se está yendo hacia la parte de adelante. Por eso es que no la veo muy bien, ¿verdad? Porque está más para la parte de adelante y acá se ve más chiquita. Esta es la llamada anterior. Entonces, ¿cómo me voy a acordar los segmentos ya a nivel de los bronquios terciarios? Básicamente, siempre les van a poner junto con un número. Entonces, el número 1 es el llamado apical. 1 apical. 2 era el posterior. 2 posterior. Y 3 es el llamado anterior. 3 anterior. Entonces, cuando ustedes le digan los segmentos terciarios, tienen que ir junto con su número, ¿ya? 1 apical, 2 posterior, 3 anterior. Practiquen con eso, ¿ya? Entonces, acuérdate, aquí la mnemotecnia para el segmento del bronquio secundario superior, los bronquios terciarios que salen de ese bronquio secundario superior, ya es el llamado APA. Apical, posterior, anterior. Acuérdate, APA, ¿ya? ¿De dónde salen estos? Los voy a poner acá. Del bronquio secundario superior. Muy bien. Ahora veamos desde acá. ¿De dónde salían estos? Del bronquio secundario medio, ¿verdad? Ah, ya, aquí tengo que, por ejemplo, este número 4 de acá, ya, es el llamado lateral. Entonces yo cuando hable del 4, siempre tengo que decir 4 lateral. Y el 5, que está más hacia mis otros bronquios, ya es el 5 medial. Entonces, 4 lateral, 5 medial. Angie, si arriba yo tenía la mnemotecnia APA, acá abajito, ¿qué es lo que yo voy a tener? ¿Qué mnemotecnia? La mnemotecnia LAME. ¿Ya? LAME. Así que, de lamir. ¿Ya? LAME. ¿Ya, chicos? APA, arriba. Acá en el bronquio secundario medio, los que salen los bronquitos terciarios son los LAME. 4 lateral, 5 medial.
Por último, tenemos el del bronquio secundario inferior, van a salir los bronquios terciarios o segmentarios 6, 7, 8, 9 y 10. Este 6, mira, es el que no tiene nada que ver con este grupo, ¿verdad? Es como que se cree superior, se cree inalcanzable. Y es por eso que está hacia arriba. El 6 es el llamado superior. También lo pueden encontrar en algunos libros como dorso apical o dorsal apical, ¿ya? ¿Qué más? El número 7, mira este de acá, está más a la zona del medio, entonces es llamado 7 basal medial. ¿Y por qué acá yo comienzo a llamar basales? Porque se encuentran en la base del pulmón. En cambio, estos todavía están flotando hacia arriba, ¿ya? El 7, el 8, el 9 y el 10, acuérdense, son los llamados basales. Y es por eso que como están en la base, el superior se siente alejado y dice, ay, no me junto con estas chusmas, y se va y se inserta acá arriba. ¿Ya? Entonces, el 7 es medial, el 8 es el basal anterior, el 9 viene a ser el basal lateral y el 10 es el basal posterior. ¿Cómo me aprendo la mnemotecnia? Su, mal, po. ¿Ya? Su de superior, M de medial, A de anterior, la de lateral y po de ¿qué? De posterior, sumalpo. Entonces acuérdense, apa, lame, sumalpo. ¿Ya? Apa, lame, sumalpo. Muy bien. Y ojo, acuérdense de esto porque les voy a preguntar en un ratito. ¿Ya? Pasemos ahora al otro nivel, al izquierdo. Ah, tú también ya me confirmaste que sabes cómo es el bronquio primario, el bronquio secundario, pero acuérdate que acá ya no tenemos 3. Acá solamente tenemos 2, ¿no? Estamos hablando aquí del bronquio secundario superior y del bronquio secundario inferior. Cuando hablemos del superior, vamos a ver este esquema de acá. El bronquio secundario superior, o también llamado lobar superior, va a tener 2 troncos. ¿Cómo es esto, Angie? El primer tronco se va a ir hacia la zona de arriba, y es estos 3 de acá. Estos 3 de acá forman el tronco ascendente. Aquí, chicos, en la zona izquierda, el 1 y el 2, miren, son como esos mellizos que nacen con un órgano junto, ya, igualito. Nacen pegaditos, el 1 y el 2. Entonces voy a hablar yo acá de 1, 2, ápico posterior. Ese es su nombre, ápico posterior. En cambio, si te das cuenta, el 3, que vendría a ser el anterior, ¿cómo está? Está libre, ¿no? Este es el 3 anterior. Luego voy a tener otro tronco, pero este tronco ya va a estar hacia la zona de abajo, ¿verdad? Este de acá. Y este tronco es el tronco descendente. Y acá ya no voy a hablar de 4 medial y 5 lateral, ¿verdad? Perdón, 4 lateral y 5 medial, sino ¿qué voy a hablar? Voy acá a hablar de lingulares. ¿Por qué? Porque ya van a ver que cuando ustedes vean un pulmón, hay una zona, este es el pulmón, hay una zona que es así, en el izquierdo, ¿ah? Parece que tuviera 2 lengüitas. Es por eso que a esta zona se le conoce como lingular. ¿Ya? Entonces, el 4 es el lingular superior y el 5 es el lingular inferior. Por último, nos queda el bronquio secundario o lobar inferior. O sea, estamos hablando de este brother de acá. De estos de acá. Del 6, del 10, del 9, del 7 y del 8. Ojo, ojo, acá vuelvo a tener esos mellizos que nacen con un órgano junto. El 7 y el 8 están juntitos. Ah, entonces voy a tener el 6 como era, el 6 era superior, ¿verdad? Tanto en el derecho como en el izquierdo, el 6 no se quiere juntar con el superior. Pero aquí, a partir del 7, 8, 9 y 10, acuérdate que estamos hablando de basales. Tanto en la zona de la derecha como en la izquierda son basales, del 7 al 10. Sin embargo, yo te he dicho que acá en la zona izquierda voy a tener esos mellizos que nacen pegados, ¿verdad? Entonces aquí estoy hablando del 7 y 8 basal medial anterior. Ese es su nombre, basal medial anterior. Y es 1 nada más, ¿ya? Y luego voy a tener al basal lateral, que yo ya sabía, y el 10, ¿cuál es? El basal posterior. ¿Ya, chicos? ¿Dudas, preguntas hasta aquí para poder avanzar? ¿O todo bien, todo claro?
Bien, no veo dudas, entonces vamos a avanzar. Ahora vamos a ver a la otra parte. Ya has visto bronquios primarios, bronquios secundarios, bronquios terciarios. ¿Qué nos falta? Los bronquiolos, ¿verdad? Y mira, los bronquiolos son más delgaditos, son chiquititos. Y acuérdate, ¿cuántos bronquiolos eran? Eran 3, ¿verdad? Primero voy a tener a los propiamente dichos, luego voy a tener a los terminales y los respiratorios son recontra importantes. Acá vamos a hacerle un asterisco, porque son los que terminan los bronquiolos y son los que se conectan con los conductos o sacos alveolares, que forman parte del parénquima. ¿Y por qué es importante el alveolo? Porque acuérdate, a este nivel, ¿qué ocurre? El intercambio gaseoso. ¿Qué más? Voy a tener acá también parte de la vascularización, porque la arteria con la vena pulmonar también se encuentran, ¿verdad? Una trae sangre, la otra lleva. Ya con el oxígeno intercambiado, ¿verdad? A nivel de los alveolos. Acuérdate, ¿cuál es el bronquiolo responsable de que entre todo aquí, ¿verdad? Al alveolo, el bronquiolo respiratorio. Ahora vamos a llegar a una parte que es súper chévere. ¿Por qué? Porque esta parte de acá van a ser como que si estuvieran en Grey's Anatomy. Los procedimientos que se dan a nivel de la tráquea, de la laringe, ¿ya? Por ejemplo, la traqueostomía. Ustedes ya han visto estas series que yo he mencionado hace un ratito, ¿ya? Por ahí de repente han visto algún capítulo donde cortan el cuello y meten como un tubito, ¿no? Esa es la famosa traqueostomía. Pero ahora que tú ya estás estudiándolo mucho mejor, tienes que saber de qué se trata. ¿Ya? La traqueotomía lo que va a hacer es crear un pasaje, acá hasta tengo la tráquea, ¿verdad? Para que el aire que mi paciente no puede respirar ni por la boca ni por la nariz, permita fluir, ¿verdad? Es como que una ruta alternativa, ¿ya? Entonces, cuando acuérdate, hay una obstrucción, ha habido un traumatismo a nivel de la nariz, de la boca, y mi paciente está inconsciente, no puede respirar, yo hago o realizo una traqueostomía. Pero Angie, ¿yo puedo abrir en cualquier zona de la tráquea? No, existe en realidad una zona fija donde ahí, pues, si todo este procedimiento sale, ¿verdad? De acuerdo a lo que se planea. Y es a nivel del segundo y del tercer anillo traqueal. Yo tengo que primero ubicar de dónde a dónde va la tráquea. A ver, necesito que ustedes me digan, ¿de dónde a dónde va la tráquea? ¿Desde qué vértebras? ¿Cuál es su extensión de la tráquea? C4 hasta la C6. Desde la C6 hasta la T4. Perfecto, desde la C6 hasta la T4. La que me dijo antes, desde la C6 hasta la C4, ¿esa qué es? No es tráquea. A ver, ¿quién me dice qué es? Faringe, laringe, ¿qué es? Laringe. Laringe, ya acuérdense. Muy bien, entonces yo tengo que primero saber, ¿no? Ah, si es desde la C6 hasta la C4, la C6 comienza, ¿no? Entonces yo más o menos cuento a nivel de la nuca, de ahí, y tengo que saber, ah, ya, por acá está el primer anillo, ah, el segundo y el tercero, ahí yo debo hacer la incisión. Ahí yo debo hacer la incisión. Angie, y la incisión yo meto todo completo, el tubito, no hasta pucha, hasta el fondo. No. Chicos, la incisión debe ser máximo de 2 a 4 centímetros. Yo les voy a, véanse un capítulo de Grey's Anatomy, les voy a pasar el capítulo ya por el grupo. Dura media hora nada más. Una chica, me parece que era la interna, creo que era April, ¿ya? ¿Qué pasó? Hizo una incisión longitudinal y horizontal de 5 centímetros. ¿Qué me dicen? ¿El paciente vivió o no vivió? ¿Murió? Murió. Murió porque la incisión no fue precisa, no fue constante y como metió un poquito más el tubo, ya el paciente pues llegó a sala de operaciones mal. ¿Y qué pasó? Le tuvieron que botar a esta interna. ¿Por qué? Porque no había cumplido con el protocolo,
no había pues puesto bien el aparato y tú sabes que si uno a veces no cumple con ciertas cosas, con ciertos procedimientos, toda la culpa recae en uno mismo, ¿no? Entonces, siempre cuando ustedes hagan eso tienen que ser bien, bien, bien puntuales en lo que hace, concentrados, nada más tiene que estar a su alrededor, ninguna preocupación. Ya, acuérdense, ¿de dónde a dónde? De 2 a 4 centímetros, no más, no 5, no 6, ya, no 1 centímetro, porque tampoco no vale, ya, de 2 a 4. Bien, acá tenemos la tráquea, ¿verdad? Otro de los procedimientos que también se hace, chicos, es la cricotirotomía. Sin embargo, acá ya no voy a hablar de la tráquea, voy a hablar del cartílago cricoide. ¿Ya? Entonces, el cartílago cricoides es una membranita, ya que yo tengo que abrirla, ¿ya? Para poder restablecer la vía aérea. Entonces, acá esa es una opción viable, pero en el último de los casos, ya para en una zona de emergencia que yo esté y de repente la ventilación o la forma de precisión que yo haga a mi paciente no me ayuda, yo puedo realizar una cricotirotomía e intubar a mi paciente, ¿no? Con ese tubito y manejando ya el aire para que él pueda, pues, no respirar. Ahora, la cricotirotomía, ya acá ya no es que voy a hacer la incisión, sino ¿cómo es que yo hago este procedimiento? Utilizo 2 dedos de la mano no dominante. ¿Esto qué quiere decir? Tú eres diestro, ¿qué mano vas a utilizar? La izquierda. Y si tú eres zurdo, ¿qué mano vas a utilizar? La derecha. La derecha. Ya acuérdense, la mano no dominante. Y luego, ya que yo he establecido el cartílago con mi dedito, ya fijo el cartílago, voy a ubicar el tacto de la membrana cricotiroidea, abro el espacio y meto el tubito con la mano dominante. Ya, siempre tengan en cuenta eso. Muy bien, ahora sí vamos a pasar, chicos, a la parte de la pleura y pulmones. ¿Ya? Angie, disculpa, Dime. una pregunta. En la cricotirotomía, se inserta un tubo, o sea, no se hace una incisión, pero como que se inserta un tubo, o sea, me refiero a que... No, sí se hace una incisión. Ah, Lo que ya, me ya. refiero es que no es como en la tráquea, porque en la tráquea tienes que abrir más, hay más espacio y el tubito es más grueso. La Ah, ok, membrana ok. cricotiroidea es más chiquita, es más delgada, más fina. Y ahí se hace como un corte así como un huequito y por ahí se pasa el tubito. ¿Ya? Y el tubito ya no es tan grueso como en la tráquea, sino es más delgadito. ¿Ya? Pero por eso es que dice que utilicen los dedos, porque ahí te guías. En cambio, en el otro, en la traqueotomía, utilizas las manos para poder ubicar qué cosa. Primero, ¿dónde está la tráquea? Ubico la extensión de la longitud y luego palpo, ¿verdad? ¿Cuál es la segunda y la tercera? ¿Qué cosa? ¿Qué es segunda y An- tercera qué? Anillo cartilaginoso. Anillo, exacto. ¿Ya? Muy bien. Ahora, con la pleura, ya sabes, ¿la pleura qué es? ¿Ya? Y esto quiero que se les acuerden para toda su vida, porque acá, tanto como en pulmón y en corazón, es lo mismo. La pleura viene a ser esa membrana de protección hacia el órgano pulmonar. Y cuando hablen del pericardio, viene a ser lo mismo, la membrana de protección, pero ya no al pulmón, sino a quién? Al corazón. ¿Ya? Tanto la pleura como el pericardio van a tener dos zonas, una pleura parietal, en este caso que estamos hablando del pulmón, y una pleura visceral. En el caso del pericardio también voy a tener un pericardio parietal y un pericardio visceral. ¿Ya? Uno que va a estar, por ejemplo, acá en el caso de la pleura la pleura parietal va a estar en contacto con la cavidad torácica, con los músculos intercostales, con las costillas, ¿verdad? Con los nervios, con los vasos que van a pasar por acá. En cambio, la pleura visceral, su nombre te dice víscera. ¿Qué es? La víscera es el órgano, ¿no? Esta va a estar en contacto con el pulmón. Es más finita, va a recubrir todo el pulmón, exceptuando, o sea, deja un espacio para el hilio pulmonar. Y el hilio pulmonar, vamos a ver más adelante, que es como un huequito donde van a pasar por ahí nervios, vasos,
arterias, linfonodos, ¿ya? Para que entren al pulmón y den la vascularidad y todo eso, ¿ya? Muy bien, entonces acuérdate, la pleura parietal es aquella que está la membrana que va a ir o va a chocar ¿con quién? Con la cavidad torácica, ¿verdad? Entonces, la pleura parietal va a tener 4 divisiones. Una que está en el punto de arriba, vamos a poner entero. En el punto arriba, en el punto superior del vértice del pulmón, se llama la pleura parietal apical. Voy a tener otra que está a nivel distal, ¿no? A nivel del diafragma. ¿Cómo se va a llamar esa pleura? Pleura parietal. La pleura que está a nivel de las costillas, ¿cómo se va a llamar? Pleura parietal costal. Y por último, la pleura por donde va a pasar ese hilo pulmonar, esos vasos, los linfonodos, ¿cómo se llama? Pleura parietal mediastínica. Mediastínica. Acuérdate, por ahí pasa el hilo pulmonar y el pedículo pulmonar. ¿Ya? Datos. En la pleura del vértice, ya en la pleura apical, el vértice pasa por 3 centímetros encima de la primera costilla. Mira, acá tengo la primera costilla y el vértice está 3 centímetros arriba. ¿Ya? Dato, a nivel del diafragma, la fascia que voy a tener acá que va a conjugar con mi pleura parietal diafragmática se llama fascia endotorácica y también es delgadita. Bien, ahora hablemos de la otra pleura. ¿Cuál es? La pleura visceral. Y esta pleura visceral, acuérdate, es la que tiene contacto netamente con el órgano, o sea, con el pulmón. Aquí estoy viendo un ligamento que va a rodear al hilo y al pedículo pulmonar. ¿Cómo se llama el ligamento que rodea al hilo y al pedículo pulmonar? Acuérdense toda su vida. Ligamento triangular. Bien, ahora acá lo que vamos a ver son los nervios que van a pasar al costado de las pleuras. Por ejemplo, a nivel de la pleura parietal, costal y diafragmática, acuérdate, la costal y la diafragmática, ¿qué nervio va a pasar por ese nivel? Los nervios intercostales, ¿ya? Y es más, acá les he puesto con colores para que cuando ustedes repasen se acuerden, ¿ya? A nivel de la pleura parietal costal y de la pleura parietal diafragmática pasan los nervios intercostales. ¿Qué más? El nervio frénico pasa por la pleura apical hasta la pleura mediastínica, ¿ya? Por ahí va a pasar el nervio frénico. Chicos, ¿y el sistema vegetativo del sistema nervioso central dónde pasa? Pasa dentro, en el pulmón, ¿ya? Lung. Lung es el término en inglés para decir pulmón, ¿ya? Muy bien. La irrigación. Ah, porque también así como existe nervios, también existe arterias, ¿verdad? Entonces, es que es importante conocer porque va a haber arterias, como por ejemplo las arterias intercostales posteriores, ¿dónde están? A nivel de la pleura parietal costal. Voy a tener la arteria torácica medial, va a pasar acá por la pleura parietal medial. Las arterias bronquiales entran al pulmón, ¿ya? Muy bien. Y luego vamos a conocer otro término, que es el término cavidad pleural. Cuando ustedes escuchen cavidad pleural, es un espacio anatómico, ¿ya? No es que exista, o sea, así como les digo, en vivo y en directo, es un espacio anatómico entre la pleura parietal y entre la pleura visceral. Es un espacio invisible, ¿ya? O sea, yo cuando abra y por ahí más adelante vea un pulmón en un cuerpo, en mi paciente, ya, yo tengo que saber que entre la pleura parietal y visceral siempre va a haber un espacio. ¿Por qué? Porque ¿qué hace ese espacio, esa cavidad pleural? ¿Ya? Que no haya un roce entre ambas pleuras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pulmón, y yo siempre le digo a todos los chicos, es como globitos que se expanden y se encogen, se expanden y se encogen, ¿verdad? Entonces, como está en constante movimiento, al igual que el corazón, ¿ya? Pero el pulmón también necesita una cavidad, ¿ya? Un espacio para que no haya una fricción, porque imagínate que tengas las dos pleuras juntas, el movimiento ya no sería
tan elástico, ¿verdad? Pesaría un poquito más. Entonces, por eso necesita, ¿ya? Y dentro de esa cavidad pleural hay líquido pleural, y ese líquido justamente hace que no haya fricción, hace que ambas pleuras, ¿verdad?, convivan bien, vayan bien, ¿ya? Bien, ahora lo que nos toca ver son patologías, ¿ya? ¿Qué ocurre cuando hay alteraciones a nivel del pulmón? Por ejemplo, mira, acá tengo mi tráquea, tengo mi pulmón y tengo un caso de un neumotórax. Cuando ustedes vean patologías, ya, todo se puede sacar con el nombre. Tú ya sabes que tórax es la cavidad donde se encuentra el pulmón. Pero, ¿qué significa neumo? Pulmón. Pulmón, ¿verdad? ¿Qué más puedo relacionar con neumo? Aire. Aire, ¿ya? Imagínense, acá vamos a hablar del aire. Entonces, el neumotórax es cuando en esta cavidad pleural que nosotros habíamos visto, que está entre ambas pleuras, ¿ya? Se va a llenar de aire. Y como se llena de aire, lo que hace al pulmoncito es encogerlo, porque el aire tiene una presión, ¿verdad? Entonces, como entre esas cavidades y el pulmón necesitan todas entrar en una caja, en esta caja estamos hablando de caja, es la pleura, ¿ya? El pulmón, para hacerle espacio al aire, porque el aire tiene una presión negativa, lo que hace al pulmón es encogerlo. Mira, lo encoge, ¿ya? Entonces, cuando el pulmón se llena de aire, hay una presión negativa. ¿De qué estoy hablando? ¿Y cuándo se pueden dar estos casos? Cuando de repente ha habido una herida penetrante en la pleura. Por ejemplo, Dios no lo permita, pero te asaltan por ahí y uno de estos maleantes, ¡plum!, te clava un cuchillo, una arma blanca, ¿verdad?, a nivel de tu pulmón. Entonces, lo primero que el cuchillo hace, ¿dónde se perfora? No se perfora directamente el pulmón, ¿verdad? ¿Cómo se llama la membrana que lo protege el pulmón? La pleura. La pleura. Entonces, el cuchillo ingresa así. Hace como que un hueco a tu pleura. Está tu cuchillo, ¿no? Y como le hace un hueco a tu pleura, ¡plum!, se llena de aire. Y crea, ¿qué cosa? El espacio o la presión negativa, ¿ya? ¿Qué más puede ser? Puedo tener una ruptura de pulmón. ¿Por qué? Porque de repente por ahí tuve un colapso a nivel pulmonar, que también suele suceder. O sea, ya no por algo externo, sino por algo interno. Mismo el pulmón que ha pasado por ahí, ha habido una alteración y mi pulmón colapsó, se desinfló y todo lo demás, ¿de qué se llena? De aire. ¿Ya? De aire. Otra causa que también puede ser, dime. Lo que dices que se llena de agua es el líquido pleural, ¿verdad? ¿Cómo? Lo que dijiste que cuando le decían algo a la pleura, eso se le conoce que va a pasar que el pulmón se va a llenar de líquido pleural, va a haber un derrame. Sí, pero cuando hablemos acá estamos hablando de aire, no de líquido, porque cuando hablemos de líquido es otra patología, ¿ya? Entonces, acá lo que estamos viendo es que el espacio de la pleura se llena de aire, no de agua, ¿ya? Entonces, o de otro líquido, o de otra secreción, porque también se puede llenar de pus, y eso se le llama piotórax, ¿ya? Acá cuando hablen de neumotórax es aire, no líquido, ¿ya? ¿Qué otra causa puedo yo tener? Cuando las costillas se fracturan, ¿ya? Desgarra un poco la pleura y entra aire al pulmón, que hace que el pulmoncito, a nivel donde se haya dado eso, colapse, ¿verdad? Se desencoja. Hemotórax. Acá yo no estoy hablando de aire. ¿Qué es hemo? A ver, ¿con qué pueden relacionar hemo? Sangre. Sangre. Entonces, en la cavidad pleural, ¿qué va a haber? Ya no va a haber aire, va a haber sangre, ¿ya? ¿Cuál es la causa más importante de yo encontrar sangre en un pulmón? Que un vaso, que una arteria, ya por ahí de repente una vena también, se lacere.
¿ya? Y cuando hay una laceración a nivel pulmonar, siempre se encuentra el hemotórax, ¿ya? Presencia de sangre en el pulmón. Ahora, acá está lo que me estaban preguntando. ¿Qué pasa cuando existe agua en el pulmón? ¿Cómo se llama? Hidrotórax. Hidrotórax, ¿ya? Y acá justamente la causa más frecuente de hidrotórax no es que se llene de agua en sí, sino se va a llenar de ¿qué? De líquido pleural, ¿ya? Por eso se llama derrame pleural, ¿no? Es en un hidrotórax. No confundan el término neumo, que es aire, ni el término hemo, que es sangre, con hidrotórax, que es agua, ¿ya? ¿Dónde se puede ver otro caso de hidrotórax? En la tuberculosis. La tuberculosis es una de las enfermedades más comunes en el Perú, ¿ya? Porque nosotros tenemos hacinamiento, porque nosotros tenemos pobreza, porque nosotros tenemos mala higiene. Entonces, no te veas asustado cuando ves a un paciente TB que viene por causa de hidrotórax, ¿ya? Tienes que hacerle los exámenes correspondientes y todo eso. Y como les estaba diciendo, otro de los términos, piotórax. ¿Qué pasa cuando hablo de pío? ¿Qué significa pío? ¿Con qué lo pueden relacionar? Con la pus. Con la pus, ¿verdad? Y la pus, ¿por qué se da? Por infección. Por infección, correcto, chicos. Siempre cuando haya pus es porque hay una infección. O sea, puede haber una bacteria, puede haber un hongo, puede haber algo que está creando infección a nivel pulmonar y lo que se encuentra ya es piotórax. Muy bien. ¿Y qué ocurre cuando yo tengo esos casos de neumo, de hidro, de hemo, de piotórax? ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que sacar, ¿verdad? El aire, la sangre, el líquido pleural, la pus. ¿De dónde? Del espacio pleural, ¿verdad? ¿Y cuál es el trayecto clínico que uno hace cuando se ve esos casos? O el procedimiento clínico es la toracocentesis, ¿ya? Con una agujita y a una jeringa lo que se hace es extraer aire, líquidos, secreciones, sangre, ¿ya? Entonces, Angie, pero ¿yo puedo insertar esta agujita en cualquier parte de mi columna? No. Necesariamente, chicos, tienen que estar entre el octavo y el noveno espacio intercostal. Mira, octavo y noveno, ahí con mi agujita yo hago un espacio a nivel de la pleura, ¿verdad? Pincho ahí y extraigo, ¿ya? Se realiza por el borde superior del largo costal, ¿para qué? Para dañar a un nervio, porque acuérdate que a nivel de la columna que los nervios están ahí, ¿no? En toda la médula. Entonces, por eso es que yo tengo que hacerlo a nivel del borde superior del largo costal para poder evitar tocar nervios y dejar a mi paciente paralítico, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿qué se saca? Muestras de líquido pleural, acuérdate, se hace drenaje de la sangre, drenaje del... Bien, entonces, ahora lo que vamos a ver son los pulmones, pero ya no los bronquios, ni la tráquea, sino la última partecita, es decir, la unidad estructural y la unidad anatofuncional. Y esto de acá también es pregunta ya que viene muchas veces. Una cosa es hablar de unidad estructural, y cuando les hablen de estructura, ¿cuál es su unidad? Es el alveolo. ¿Ya? El alveolo es la unidad estructural del pulmón. Pero ¿qué pasa si el profe te pregunta unidad anatofuncional? ¿Le vas a decir alveolo? No. Le vas a decir lobulillo pulmonar. Chicos? Esa es pregunta. Entonces acá yo tengo a las dos caras del pulmón, ¿verdad? Tengo su cara lateral y tengo la cara medial por donde va a pasar ahí los ilios, ¿verdad? Y es más, hasta tengo la cara basal o diafragmática. Ya, acuérdate. En la parte de la cara lateral vas a ver que ahí hay estructuras, ¿verdad? Fisuras, y se va a dividir en lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior.
Y cuando yo hable ya de lo que es la cara, por ejemplo, medial, usualmente voy a tener solamente dos, la fase mediastínica y la cara diafragmática. Los bordes que yo puedo encontrar en mi pulmón van a ser siempre tres. Un borde anterior, un borde posterior y un borde inferior. Cuando yo hable del pulmón derecho, voy a hablar de la cara costal del pulmón, ¿verdad? ¿Cómo es el pulmón derecho? Acuérdate, es distinto del pulmón izquierdo. El derecho pesa aproximadamente de 500 a 600 gramos y va a corresponder el 55% de la función respiratoria. ¿Cómo es su morfología? ¿Qué forma tiene este pulmón derecho? Tiene una pirámide triangular. En la cara costal, donde están las impresiones de las costillas, ya, los órganos costales, ya, voy a tener cisuras. Una cisura, que estoy viendo acá, que es la cisura horizontal, y otra cisura que, mira, va de manera oblicua, ¿no? Más tirada, que es esta de acá, ¿ya? ¿Y para qué son importantes esas cisuras? Porque separan los lóbulos. La cisura horizontal va a separar el lóbulo superior del lóbulo medio. Y la cisura oblicua separa el lóbulo inferior del lóbulo medio y separa el lóbulo inferior del lóbulo superior. Acuérdate, ¿ya? ¿Qué pasa si ahora yo me voy a la cara del pulmón derecho, pero en su cara diafragmática? Ah, tengo que saber qué órgano va a estar acá metido. El hígado. Ya se va a relacionar con el lóbulo derecho del hígado. Y si me voy a la cara mediastínica, ¿qué encuentro acá? Voy a encontrar el ilio pulmonar. ¿Y por qué es importante el ilio pulmonar? Porque es la entrada del pedículo pulmonar. ¿Y qué es el pedículo pulmonar? Ah, es la zona o el contenido que va a entrar de vasos, venas, linfonodos a nivel del pulmón. Pregunta, ¿el pedículo pulmonar por qué está conformado? Vamos parte por parte. Primero, ¿qué va a entrar? El bronquio, ¿verdad? Si estamos hablando del pulmón derecho, ¿qué bronquio va a entrar? El bronquio primario derecho, ¿ya? Y este bronquio primario va a cabalgar por la vena ácigos, la vena ácigos media. Luego, en el número 2, ¿qué tengo? Voy a tener a la rama derecha de la arteria pulmonar, ¿verdad? Y la rama derecha miraba delante del bronquio primario. En el número 3, el tercer contenido, voy a tener a la vena pulmonar superior derecha. Ah, una cosa es rama de la arteria pulmonar y otra cosa es la vena pulmonar superior derecha. Y si esa es la pulmonar superior derecha, esta número 4, ¿qué será? La vena pulmonar inferior derecha. ¿Ya? Luego voy a tener por acá un van, mira. Y este van está conformado de arterias, venas y nervios bronquiales. Acuérdate, 5, 6 son arterias y venas bronquiales. Y este nervio ya es el nervio bronquial. Entonces acá tengo un van bronquial. Y por último, acuérdate que no menos importante, que se encuentran los linfáticos y nervios pulmonares, que están debajo de ¿dónde? Debajo de la vena inferior derecha. Perdón, adelante arriba de la vena inferior derecha y debajo de la vena pulmonar superior derecha, debajo de la arteria pulmonar, debajo del bronquio primario derecho. ¿Ya? Aquí se encuentran los linfáticos y nervios pulmonares. Esto de acá ya no es hablar del pulmón, ¿verdad? Esto de acá es hablar de las relaciones de la cara, es decir, los órganos que van a tener relación con el pulmón. Pero antes de hablar de los órganos, que ya los tienes acá, este es tu plagio, yo quiero que lo que hemos repasado aquí, me digas lo que te acuerdes. A ver, yo pongo el número y tú me dices qué es, ¿ya? Para practicar. Este de acá.
el número 1. ¿Qué era? El bronquio primario. Bronquio primario. Derecho. Derecho. Exacto, no se olviden, ¿no? Tienen que decir todo hasta su apellido. Este de acá, ¿qué era? Rama de la arteria pulmonar. ¿Qué era? ¿Izquierda o derecha? Arteria pulmonar derecha. Rama derecha de la arteria pulmonar. Perfecto. ¿Este de acá qué era? La vena pulmonar superior derecha. Perfecto. ¿Este de acá qué es? Arteria pulmonar inferior derecha. Arteria. Vena. Vena. ¿Ya? Acá en pulmón van a ver que la arteria va a ser de un color medio así, azulito, y las venas van a ser un poquito más rojitas. ¿Ya? Por último, esto de acá. ¿Qué era eso? Venas, arterias y nervios. El van bronquial. Venas bronquiales, ¿ya? Muy bien, bronquiales. ¿Y esto de acá? ¿Qué era? Linfáticos. Linfonodos. Linfonodos, perfecto. ¿Y qué más? Ahí veo uno de color amarillito. ¿Qué significa eso? Empieza con N. El nervio bronquial. Nervio, ¿ya? Nervio. Son linfonodos y nervios. Acuérdense, mira acá. Linfonodos y nervios pulmonares. ¿Ya? El van bronquial solamente son estos de acá que estamos viendo. ¿Ya? Muy bien, entonces ya que me conocen esto, estoy contenta. Vamos ahora a ver las relaciones de la cara con respecto a los órganos. Por ejemplo, vamos a tenerlo ahora de otro color para que lo puedan observar. Esto que está acá, con la letra A, por acá va a pasar una arteria. ¿Qué arteria va a pasar por acá? La arteria subclavia, ¿ya? Otra relación que va a tener es acá, un tronco venoso brachiocefálico, ¿ya? Otra relación que va a tener por acá, vamos a ponerlo, este ya no es una vena, no es una arteria, es una estructura. ¿Qué será? La tráquea. La tráquea. Y acuérdense, esto también grábense en su cabeza. La tráquea siempre va a estar adelante del esófago. Entonces, si esta es la tráquea, ¿qué es la letra D? El esófago. El esófago. ¿Ya? Siempre la tráquea va a estar adelante del esófago. Acuérdense de eso. Bien, ahora, mira, esto acá no te puedes olvidar porque es como que si fuera un columpio. Es el famoso callado de la vena ácidos, ¿ya? ¿Y dónde se encuentra el callado de la vena ácidos? Por encima del pedículo, ¿ah? Mira, le hace como un puente al pedículo, ¿ya? Luego voy a tener por acá una vena, pero esta es la vena que se encontraba en la aurícula. Ah, esto ya no lo ven. Esta vena, ya, es la vena cava superior. El esófago, tú ya has visto que no solamente está ahí, sino ¿dónde termina el esófago? A nivel del estómago, ¿no? Entonces el esófago se va a guiar, va a llegar y va a llegar hasta acá. La letra G, eso también es parte del esófago. Luego, eso acá ya es más fácil, chicos, ¿ah? Uy, sorry. Esto de acá es lo que late cuando ves a tu crush. ¿Qué será? La impresión cardíaca.
La impresión cava. Y si acá arriba yo tengo la vena cava superior, por acá voy a tener otra vena. ¿Qué vena será? La vena cava inferior. La vena cava inferior. Ya miren, entonces tengo arteria subclavia, tronco bacteriocefálico, tráquea, esófago, callada de la vena ácigos, las dos venas, la vena cava superior, la vena cava inferior y la impresión cardíaca. ¿Ya? Muy bien, esto de acá ya ustedes lo conocen, lo vamos a repasar solamente rápido. En el lóbulo superior, por donde se iban los bronquios terciarios, ¿se acuerdan? Apical, posterior, anterior, son también partes del segmento pulmonar. Ah, mira, el segmento pulmonar 1 apical, 2 posterior, 3 anterior, ya. ¿Y saben cómo se van a acordar? Ay, sorry, porque cuando de repente les van a hacer prácticas presenciales más adelante de anatomía, y por ahí les pueden poner un pulmón, ¿ya? Y les hacen un clic así. Les hacen un clic, les ponen un alfiler en esta zona. Tú en tu hojita, porque te van a dar una hojita, ¿ya? Tienes que responder así. Ah, si te ponen acá, ¿no? Te ponen un alfiler y te ponen una banderita que digan el número 1. Entonces, ¿qué te están diciendo? Que menciones qué segmento broncopulmonar es el que te han puesto ahí. Entonces, tú en tu hojita pones, bueno, nosotros poníamos 1 apical. ¿Ya? Eso era el examen práctico de anatomía. Ustedes no lo van a tener, obviamente, pero sí sería necesario, o sería bueno que ustedes practiquen, ¿no? Mira, les ponen o yo les puedo marcar, como les hice hace un ratito, ¿no? ¿Qué segmento es este de acá? Y ustedes tienen que responder con el número 1 apical. ¿Qué segmento es este de acá? El 2 posterior. ¿Qué segmento es este de acá? El 3 anterior. ¿Ya? Esto pueden practicarlo en casa. Pueden de repente doblar, sacar esta diapositiva, doblar la hoja y ustedes solitos poner 1 apical, 2 posterior, 3 anterior, 4, mire, 4 está por acá, lateral, 5 medial, 6 superior, 7 basal medial, ¿ya? 8, ¿cuál es? Anterior, basal anterior, 9 basal lateral, 10 basal posterior, ¿ya? ¿Cómo era la mnemotecnia? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo era en el lóbulo superior la mnemotecnia? APA. 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 Muy Apa. bien. ¿Cómo era la mnemotecnia? ¡Ah! ¿Cómo era la mnemotecnia del lóbulo medio? Lame. Lame. Bien. ¿Cómo era la mnemotecnia en el lóbulo inferior? Sumalpo. Hola, chinito. Exacto. Sumalapo. Acuérdense que es el que no quiere, no tiene nada que ver con ellos, o sea, con los basales. ¿Y acá qué era? Mal. ¿Ya? Acuérdense de esto. Apa, lame, su, malpo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí tenemos lo mismo. Uy, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo puedo borrar? Entonces, acá en el pulmón izquierdo tengo lo mismo, pero ojo, el pulmón izquierdo, el peso ya no es de 500 a 600 gramos. Mira, el izquierdo es menor, es de 480 a 500 gramos, ¿ya? Y ya no corresponde el 55, sino ¿cuánto corresponde acá? ¿Quién me dice? El 45% de la respuesta, ¿ya? Entonces, acuérdense, este es más chiquito, su función respiratoria también es menor. Ah, pero en su morfología no cambia, igual tengo a la pirámide triangular. Sin embargo, cuando yo hable de la cara costal, ya no tengo dos cisuras, sino ¿qué cisuras solamente voy a tener acá? La cisura oblicua, ¿no? Que es esa de acá, mira. Esta que está de color rojo, esa es la cisura oblicua.
¿Y qué divide la cisura oblicua en el pulmón izquierdo? El lóbulo superior del lóbulo inferior. ¿Ya, chicos? Acuérdense de eso. Bien, entonces acá igual, pulmón izquierdo, voy a tener su cara diafragmática, ¿verdad? Tengo la cara medial, ya que tiene que ver con qué cosa, con el hilo pulmonar. Sin embargo, acá la cara diafragmática ya no solamente va a dar con el lóbulo derecho del hígado, sino que voy a tener, esta se va a relacionar con el lóbulo izquierdo del hígado, con la tuberosidad mayor del hígado, con las glándulas suprarrenales y con el riñón izquierdo. Entonces yo tengo que tener cuidado más con el pulmón izquierdo en su cara diafragmática que con el pulmón derecho con su cara diafragmática. Porque el pulmón derecho que tenía, el lóbulo derecho del hígado en su cara diafragmática. En cambio el izquierdo tiene 4, mira. Lóbulo izquierdo del hígado, tuberosidad mayor del hígado, glándulas suprarrenales y riñón izquierdo. Bien, el pedículo. El pedículo es lo mismo, solamente ¿qué es lo que tengo que tener cuidado? La palabra izquierda. A ver, chicos, yo les pongo, lo voy a subrayar acá y ustedes me dicen, ¿qué es esto? Que está con el número 1, ¿qué es? Bronquio primario izquierdo. Bronquio primario izquierdo. Bien, el bronquio primario izquierdo. Luego que tengo acá arriba, en el número 2, ¿qué es esto? El ramo izquierdo de la arteria pulmonar. Perfecto, ¿no? Acuérdate que cambia acá el término izquierdo. ¿Qué es el número 3? La vena pulmonar La superior. superior izquierdo. Exacto. Acuérdate que acá tienes que decir su apellido, ¿no? Izquierdo. ¿Qué es el número 4? La vena pulmonar inferior izquierdo. Perfecto, izquierdo. Mira, luego viene tu VAM. ¿Qué VAM era ese? Las venas, Bronquial. arterias y nervios bronquiales. Y nervios bronquiales. Perfecto. Y por último, falta uno de acá, que es el 7. ¿Qué tengo ahí? Los linfonodos. Linfáticos y nervios pulmonares. Acuérdate, el número 7 es netamente del pulmón, ya no es bronquial. Acuérdate, linfáticos y nervios pulmonares. Bien. Correlaciones de la cara medial del pulmón izquierdo. Ajá. Mira, acá ya no voy a hablar de la arteria subclavia, sino comienzo con ¿quién? Con la primera costilla. Acá se va a insertar la primera costilla. Luego, ¿qué sigue? Va a seguir el tronco venoso innominado. Luego, ¿qué va a seguir? La arteria, wow, acá sí entra la arteria subclavia, pero ya no es la derecha, ¿verdad? Acá estoy hablando de la izquierda. Luego, ¿qué sigue? Sigue la tráquea y detrás, ¿qué está? El esófago. Tráquea y esófago. ¿Qué más? ¿Cómo se llama esto de acá? Ya no es el callado de la vena ácidos, ¿no? Este es el callado, acuérdate, en la zona izquierda tengo el callado de la aorta. ¿Ya? Luego voy a tener por acá, si es el callado de la aorta, cuando la aorta desciende, ¿cómo se llama? La aorta descendente. ¿Qué más? Voy a tener por acá, mira, acá hay un hueco para cuando tú lo ves a él o a ella, tu corazón, ¿qué hace? Palpita, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo acá? Ese hueco es para tu corazón. Es la impresión cardíaca. Y si el esófago está arriba, acuérdate que tiene que llegar hasta el estómago, ¿verdad? Entonces baja, baja, baja y por acá también la otra parte del esófago. ¿Ya, chicos? Bien, acuérdense de esto, ¿Qué es lo que tengo en las relaciones de la cara medial izquierda, costilla, tronco venoso innominado, arteria subclavia izquierda, tráquea y esófago, callado de la aorta, arteria aorta descendente, la impresión cardíaca y el esófago.
Esto de acá, igualito, para que practiques, son los segmentos broncopulmonares, ¿verdad? ¿Y cómo son los segmentos broncopulmonares, Angie? 1 y 2, ápico posterior. El 3, ¿cuál era? Anterior. El 4 y el 5, ¿ves? Acá son como unas lengüitas, tanto para acá como para acá. Entonces son los famosos lingulares. Lingular superior, lingular inferior. ¿Ya? Y sus bronquios terciarios llegan así, pues, ¿no? Así. Ya. El lóbulo inferior. El lóbulo inferior tengo el 6. ¿Qué era el 6? El superior. ¿Ya? El 10, ¿cuál era? El basal posterior. El 7 y 8, estos son los siameses, ¿no? Que vienen así juntitos. Este es el basal medial anterior. Mira, basal medial anterior. Igual que acá, el 1 es ápico posterior. Es un nombre solo, un nombre solo. Y el 7 y el 8, los números sí acá se juntan. 1, 2, 7, 8. El 9, acuérdate, es el lateral. Y el 10 es el basal posterior. ¿Cómo yo puedo aprenderme esto, Angie? Práctica. La práctica hace el maestro. Ya sabes, en casa agarras, puedes imprimir esta hoja, esta diapositiva, doblas, ¿verdad? La doblas, tu plagio lo pones por atrás y te queda la imagen esta de frente y tú mismo comienzas en una hojita aparte, enumerar. 1, 2, ápico posterior. 3, anterior. 4, lingulares. ¿Ya, chicos? Esa es su tarea. Bien, ya estamos acabando. La irrigación pulmonar, ya, con esto vamos a acabar la clase, se da por la arteria. ¿Qué arteria? Arteria pulmonar, ¿verdad? Esta es como decir la mamá. Y acá sale todo. Y esta arteria pulmonar, que es esta que está con el número 1, acá, se va a dividir, ¿verdad? Una rama derecha va para el pulmón derecho y la rama izquierda, ¿para dónde va? Para el pulmón izquierdo. ¿Pero queda ahí? No, porque la rama derecha vuelve a sufrir una, ¿qué cosa? División. Una rama superior y acá una rama inferior. En cambio, en la izquierda, la rama izquierda se va a subdividir también en dos, pero acá ya no lleva rama superior y rama inferior, sino como hablamos de los lingulares, acá voy a hablar de lóbulos, ¿no? Uno lobar superior y otro hacia abajo, que es el lobar, perdón, el lobar superior y el otro es el lobar inferior. ¿Ya? Pero todo de dónde sale, mira, de la arteria pulmonar que nace del corazón. ¿Ya? Esta arteria pulmonar se va a originar del ventrículo derecho. Esto que estamos viendo acá, ¿qué ventrículo es? Poner acá, ventrículo derecho. ¿Cuánto del diámetro va a tener la longitud entre ambas ramas? De 5 a 3. ¿Ya? La rama derecha, esta ramita que estamos viendo acá con el número 2, va por detrás de la aorta y de la vena cava superior. ¿Ya? En cambio, la rama izquierda va por delante de la arteria aorta y tiene menor longitud y menor calibre. ¿Ya? Bien, luego voy a ver acá las venas pulmonares, ¿no? ¿Por qué? Porque las venas pulmonares, chicos, muy aparte de la arteria, eso son venas van a ir tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo, ¿no? Y acá estás viendo las rojitas, los conductos. Entonces, acá se va a dividir en vena pulmonar superior derecha, vena pulmonar inferior derecha. Cuando hable de la izquierda, se va a subdividir en vena pulmonar superior izquierda, vena pulmonar inferior izquierda. Ya, chicos, acuérdense de las venas pulmonares. Esto de acá son ahora cuando hablan de los bronquios, porque el bronquio va a también tener inervación, irrigación, pero es una irrigación más nutricia. ¿Eso qué quiere decir? Que acompaña al bronquio. Mira, este es el bronquio y a sus costados voy a tener las arterias que van acompañándolo. Entonces, ¿cuáles son las arterias que acá van a tener mayor importancia? Si yo hablo de las que van hacia la derecha, son las arterias bronquiales derechas. Y si yo hablo para las que van hacia la izquierda, son las arterias bronquiales. Pueden originarse a nivel, miren, ¿de dónde? De la zona intercostal. Intercostal. De ahí pueden originarse.
Ahora, cuando hable de venas, los bronquios también van a tener venas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el bronquio, acuérdate que tenía un van bronquial, ¿verdad? Entonces las venas también acompañan al bronquio. Voy a tener las venas bronquiales para el lado de la derecha y venas bronquiales para el lado de la izquierda. Sin embargo, acuérdate, cuando hablo de venas, estoy hablando de que la sangre ya no va a llevar, sino trae, ¿verdad? Entonces estoy hablando de desembocar. ¿Y dónde desembocan las venas bronquiales derecha? Ah, desembocan aquí. ¿Y qué es eso, Angie? Es la vena ácigos mayor. Y cuando hable de las venas bronquiales izquierdas, esas también desembocan. ¿Pero dónde van a desembocar? ¿Y qué es eso, Angie? La vena ácigos menor. Acuérdense, a la derecha en la vena ácigos mayor desemboca y la izquierda desemboca en la vena ácigos menor. Por último, terminamos con los linfáticos. ¿Y qué hacían los linfáticos? Ah, Angie, tú ya me has dicho un montón. Los linfáticos lo que hacen es ayudar en el drenaje, ¿verdad? ¿Y cuántos linfáticos voy a tener a nivel bronquial? Ah, voy a tener los superficiales que van a estar por acá, en estos troncos. Voy a tener después los linfáticos profundos que se meten netamente al pulmón. Y por último voy a tener los bronquiales broncopulmonares, o sea, entre bronquios y el pulmón. Para terminar la clase, un término que ustedes deben de tener en cuenta es la hematosis. Y esto ya lo hemos visto con anterioridad, ¿verdad? ¿Qué era la hematosis? Nunca se olviden que es el intercambio gaseoso que ocurre a nivel alveolo capilar, ¿verdad? ¿Y cuántos alvéolos nosotros tenemos cuando nacemos? Aproximadamente 2 millones. Y cuando nosotros alcanzamos el nivel adulto, tenemos unos aproximadamente 300 millones de alvéolos. ¿Ya, chicos? Bien, ahí he acabado la clase del día de hoy. Si tienen alguna duda o consulta, me pueden hacer.